Bueno, entonces, una vez que ya tenemos marcado el lugar por donde vamos a rotar, ¿sí? Es este pedazo que está acá, ¿sí? Lo que nosotros vamos a rotar. Les va a quedar como una especie de paralelogramo ahí. Vamos a cortar por esta línea que está acá, ¿sí? Vamos a cortar por esta que está acá. Vamos a cortar por este costado, que es el costado de la espalda, y vamos a rotar este pedazo que está acá. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el molde es cortar por esta línea que está aquí, cortar por la línea horizontal que va en dirección al busto, y cortar acá por abajo. Una vez que lo tenemos ahí, ¿sí? Acá les conviene dejar agarradito de un pedacito nomás. Lo que vamos a hacer es la rotación. ¿Cómo hago yo la rotación? Miren, tenemos el molde ahí. Lo que yo voy a hacer es ir cerrando la pinza de abajo y se va a ir abriendo en dirección al busto la pinza de busto. Entonces yo voy a ir cerrando hacia abajo. Y miren, acá me queda ideal porque me queda el centro de la pinza vertical con una pinza que tiene la misma cantidad de centímetros de un lado y del otro de ese centro. Ahí la parte de abajo me tiene que quedar más horizontal. Vieron que la parte de abajo tenía una forma, sobre todo en el caso de mujeres con bastante busto. Y acá me va a quedar el dibujo de la pinza. Bien, entonces una vez que ya tenemos esta parte de acá rotada, lo que vamos a hacer es copiar todo este molde, o sea, todo el delantero con la rotación ya hecha. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es bajar el papel y vamos a copiar el molde con la rotación ya hecha. Entonces ahí vamos a copiar lo que va a ser nuestro delantero. Vamos a copiar el hombro. Aquí tenemos la sisa. Y ahora miren aquí, en el costado yo voy a marcar la primera parte. Voy a marcar la línea horizontal que va hacia la punta de busto. Y acá en lugar de llegar justo hasta la punta de busto, que la tengo ahí, voy a ir hasta 3 centímetros antes. Entonces marco 3 centímetros ahí. Y voy a copiar la parte de abajo, que venía así, ahí. Por lo tanto, el ancho de la pinza yo lo voy a mantener, solo que en lugar de llegar hasta la punta de busto, voy a llegar hasta 3 centímetros antes. Y ahí voy a marcar el centro de la pinza, ahí, y voy a marcar el costado, ¿sí? Porque esto se va a cortar entero. Vamos ahora al centro delantero. Voy a marcar la línea, mi línea de centro delantero, ahí. Voy a marcar la línea de cintura, que ahora va a tener otra forma, y lo mismo, voy a marcar la pinza, pero en lugar de ir hasta la punta de busto, voy a llegar 3 centímetros más abajo de la punta de busto. Luego marco la parte de abajo, que ahora queda un poco más baja. Marco el ancho de la pinza. Y lo que voy a marcar es de la medida del ancho de la pinza, el ancho de la pinza de entalle, voy a marcar la mitad. Y ahí trazo la mitad de la pinza, que va a ser el centro de la pinza. Bien, entonces me va a quedar a mí un molde con 2 pinzas, la pinza de busto y la pinza de entalle, pero corridas de la punta de busto.
De esta forma el molde no me va a quedar en punta, no me va a quedar puntiagudo, porque el volumen se va a generar de forma repartida, un poco por acá, y ahí se va a ir armando. Esto que nosotros hacemos con las pinzas, nosotros podemos hacerlo también con cortes, ¿sí? Nosotros podemos hacer otro tipo de rotación de pinzas. Ahora vamos a ver. Que en lugar de que nos quede la pinza, nos queden cortes. Por ejemplo, en lugar de rotar en sentido horizontal, yo podría rotar, por ejemplo, hacia una línea vertical, ¿no? Yo trazo una línea que va hasta, vamos a ponerle la mitad del hombro. Yo podría cortar por acá y rotar. Entonces yo corto por esta línea y voy a rotar. Entonces me va a quedar una pinza desde el hombro, una pinza bien grande desde el hombro y una pinza abajo de entalle. Lo mismo, vuelvo a copiar todo el molde, que acá me va a quedar un hombro enorme, pero es porque tiene la pinza. Y la punta de la pinza que va desde el hombro la voy a subir 3 centímetros y la punta de la pinza del entalle la voy a bajar 3 centímetros. Y ahí me va a quedar el molde.